Presentamos el siguiente video basándonos en el libro de Administración de Empresas de Comunicación, escrito por el Dr. Gunnar Zapata. Hablaremos sobre los antecedentes históricos de la administración en Bolivia. Se vieron cambios administrativos por las culturas aymara, quechua y guaraní, donde tenían una estructura organizacional muy compleja y una estructura económica establecida en base al trueque, la agricultura y la artesanía. En esta época fueron implantados sistemas del continente europeo, por lo que la administración estuvo en función del latifundio. En esta época fue el periodo más alto de la administración pública en la historia nacional. Se instruyó la fundación de la Universidad de San Andrés de La Paz el 25 de octubre de 1830 y la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba el 5 de noviembre de 1832. En esta época los gobiernos de turno desarrollaron una gestión administrativa atrasada. Desde 1855 se desarrollan elecciones presidenciales bajo un voto calificado. Se caracterizó por un desequilibrio y desorden en el aspecto económico, político y social de nuestro país. Los gobiernos eran militares y populistas. Tras terminar la Guerra del Chaco en 1935, se introdujo la ideología socialista. Comenzaron a desarrollarse una presión nacional para el establecimiento de medidas populares de los gobiernos de turno. Se asumió desde entonces un pensamiento socialista, empoderado a los mineros, obreros y campesinos. Esta época fue caracterizada por la inestabilidad política, social, económica. Las amenazas de golpe de Estado tuvo consecuencias negativas para la población, como la deuda externa, dependencia económica de otras naciones o entidades internacionales. Los canales universitarios fueron como la voz alternativa de los discursos oficiales. La hiperinflación sucedió en el 82 hasta el 86. Determinó la implementación de medidas económicas de economía liberal como nuevo régimen. El Decreto Supremo 21060 del 25 de agosto de 1985 estableció una economía neoliberalista que buscaba reducir el déficit fiscal mediante el congelamiento de salarios, aumento del precio de la gasolina y también la reducción de los gastos del Estado. Todo esto causa el despido masivo de trabajadores y el cierre paulatino de empresas públicas. Este decreto supremo también determinó además la liberación total del mercado, la libertad de precios, de oferta y también de demanda. Ninguna instancia gubernamental regulaba los precios y se daba lugar a la especulación. Contrario a lo esperado, este proceso debilitó a las empresas como ENFE y LAB. Y esto, llevó al país a sumirse en una crisis el año 2003 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La conocida Guerra del Gas hizo que Goni renunciara y que Carlos Mesa Gisbert tomara la presidencia hasta el año 2005. En este periodo, en cuanto a medios de comunicación, lo local dio paso a lo global. Los canales de televisión conformaron redes. Las radios dejaron de lado su perfil informativo por una programación musical y los periódicos, por su parte, comenzaron a disminuir en número. En este periodo se comienza a estructurar organizaciones en torno a la defensa de sus propios intereses. Durante los años 60 y 70 se empieza a cultivar la hoja de coca en el trópico cochabambino y esto provoca una migración de personas del altiplano hacia el trópico. Y así la producción de hoja de coca crece exponencialmente y consigo incluye el crecimiento del narcotráfico y por lo tanto la economía de la región comienza a depender exclusivamente de tal actividad. Medidas asumidas por el gobierno de Evo Morales como el incremento a la inversión pública, la nacionalización de las empresas capitalizadas, la provisión de bonos y la regulación a las entidades bancarias determinaron un apoyo consecuente al binomio Evo Morales-Ayma, Álvaro García Linera durante 2 reelecciones más. La promulgación de la nueva Constitución Política del Estado logró cambiar el nombre del país de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia. También introdujo el derecho a la información y a la comunicación.
También trajo consigo el cambio de la estructura del Estado, incluyendo al órgano electoral, también aparte de los otros 3 órganos, y así determinó que hayan elecciones para autoridades del órgano judicial e incrementó también el número de asambleístas.